Hola mis queridos amigos, una feliz tarde, feliz mañana. Bueno, yo por aquí acabando de entrar, estaba afuera en unas cositas. Y bueno, en esta ocasión quiero primero agradecerles a todos ustedes, a todos los que están en mi canal, los que no se han ido, gracias por estar aquí, gracias por tener paciencia conmigo. Ustedes saben que este canal lo hice después de que tuve mi accidente. Y el punto es con este canal es cómo se sobrevive, cómo se vive después de una desgracia como esa, de un accidente tan tremendo, ¿verdad? Y en todo este transcurso también cuento muchas cosas de mi vida personal porque yo no puedo hablar de experiencias de otros si no las he vivido en carne propia. Y en esta ocasión les voy a hablar de los mamas boys, de los niños de mamá o de las niñas de mamá o de papá. ¿Por qué? En este caso en especial, las mujeres, déjenme, me siento un ratico, mira, acompáñenme, me siento un ratito. Venga, por aquí cuadremos. Las mujeres siempre nos estamos quejando, ¿no? El machismo, el maltrato, y es real, es muy real. Y como les digo, yo no les puedo hablar de otra cosa que no sea mi experiencia. Como todos ustedes saben, pues yo estuve casada. Yo me casé a los 14 años. Me conocí con este personaje a los 14 años. Él tenía 24 en ese momento. Cuando yo me casé de 16 y él solamente de 26 años. ¿Cuál es el punto de esto? Que yo me casé con un mama's boys. Y no solamente niño mimado de mamá, sino también de papá. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo soy una convencida que las malas experiencias también debemos tomarlas en cuenta para que sean ejemplos a no seguir. Las mujeres siempre nos estamos quejando. Estos machistas, estos hombres irresponsables, estos hombres desconsiderados, estos hombres que no ayudan en casa, bla, 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 bla. Todo lo que es real, porque es real. Pero mi pregunta es esta, y espero, no quiero generar pues polémica ni nada de eso, y discúlpenme las mujeres, pero ¿quién crió a estos malcriados? ¿Quién crió a estos machistas? ¿Quién? Cuéntenme. Nosotras mujeres, nosotras mismas, mis amigos, fuimos las que creamos estos personajes, ¿sí? Y el punto no es que entonces no trato bien a mi hijo, no lo cuido, no lo consiento, no lo apoyo. Claro que sí, para eso estamos los padres, para hacer soporte. Pero no todo el resto de la vida, ¿sí? Entonces volvamos a mi caso. Yo me casé con un hombre, sí, mama's boys, un niño de casa, de papás, pues, un niño de papi y mami, el que estaba acostumbrado a hacer lo que él quería y a obtener lo que él quería, siempre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos casamos? Resulta y resalta, como dice esta mexicana Wendy Guevara, que este personaje me salió terrible, terrible. Y después yo como queriendo entender situaciones, ¿no? Porque hubo mucho maltrato emocional, no físico, porque eso sí sería mentir, mucho maltrato emocional y financiero, mucho. Después, cuando yo empecé a trabajar mis traumas, que el 60% de mis traumas salieron del matrimonio, el otro 40% lo aporté yo, pues por mi infancia también, que fue bastante difícil. Pero en este caso, mi matrimonio con este personaje, les cuento que yo no entendía por qué el maltrato emocional. Les cuento algo, amigos, yo vengo de una parte donde el maltrato para mí era pues golpes o palabras soeces, ¿no? Pero este personaje me agredió emocionalmente de una manera tan sutil y tan profesional que debería de dar clases. Y yo no entendía esas palabras tan fuertes porque no eran groserías, pero me lastimaban. Un ejemplo, yo como soy obviamente mucho más joven que él y esas situaciones y los estratos sociales bastante
diferentes también. Yo soy de Siloé y él era de otro barrio mejorcito, obviamente, mucho mejor, económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Siempre me sacaba en cara, por ejemplo, de donde me había sacado, como si me hubiera sacado, no sé, de un prostíbulo, que tampoco, pues, no tiene nada malo, eso es trabajo. Pero mi punto es que me sacó de la casa de mi abuelita, ¿sí? Yo me salí de mi casa de mi abuelita, yo me casé, recuerdo mucho ese día que salí de allá. Pero hablamos al punto de los machistas y de esos maltratadores emocionales. Nosotras los hemos creado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo me di cuenta yo? ¿O cómo llegué al fondo de lo que les quiero hablar? Me puse a investigar un poquito su familia, su mamá. Y yo decía, ¿cómo es posible que una familia tan educada seglarmente, hablemos de la parte profesional, o sea, permita estos comportamientos? Y aparte de eso, pues que son cristianos, ¿no? Pertenecen a una religión cristiana. Entonces yo decía, lo que habla no concuerda con lo que se vive, como que lo que predica no concuerda con lo que practica, ¿sí? Y después voy a ver a su mamá y yo decía, ¿por qué este hombre es tan difícil? Si este hogar se ve tan bonito, tan perfecto. No, eran puras fachadas bonitas. Cuando yo entré a esta familia y empecé a escuchar cosas, la misma familia habla, ¿no?, de sus secretos familiares, y empecé a darme cuenta de lo maltratador que fue el esposo, el papá de mi ex esposo, con su esposa, con la mamá de él. Fue tan maltratador, no solamente emocionalmente, sino físicamente. O sea, a mi ex esposo le tocó ver cómo su papá maltrataba a su mamá. Hasta tal punto, mis amigos, que este señor un día le dio tan duro en el oído a la señora, pobrecita, que ella perdió el equilibrio. Por eso ella tenía problemas de balance, gracias al maltrato físico y emocional que recibió después de su esposo, el papá de mi ex esposo. Entonces, ¿qué pasa? Coge ella, esta señora, a su niño, que es mi ex esposo, y empieza como a cobijarlo, empiezan como a protegerlos de la situación externa, ¿sí? De esa violencia de su papá, de ese dejado de su mamá, de que ella siempre hacía lo que él quería, ¿sí? Nunca la señora tuvo como que ni voz ni voto. Entonces uno se dice, eso fue lo que él vio, ¿sí? Eso fue lo que él vio y eso fue lo que su mamá le alimentó. Desafortunadamente, nuestro papel de madres es más grande que parir un hijo. Es educar, es estar en ese acompañamiento. Es cuando, por ejemplo, tú ves que tu hijo va a dar un mal paso, va a mentir, va a decir, tú primero vas a aconsejarlo y segundo tu ejemplo, ¿verdad? Entonces, con este personaje que yo me casé, del que recibí mucho maltrato emocional, deduje, la mayoría de personas, tanto hombres como mujeres, que han sido maltratadores, han sido criados por una mamá o un papá maltratador. Así es, porque es que tú no puedes actuar de una forma que tú no conoces, ¿sí? Si eso fue lo que tú viste en tu hogar, si eso fue lo que te enseñaron porque no corrigieron y mostraban afuera una fachada perfecta, eso es lo que tú traes cuando te casas, ¿sí? Eso es lo que tú traes. Entonces, cuando nos casamos, obviamente la fachada de esta familia era perfecta y empezó a desboronarse, pero desde adentro hubo como una implosión, ¿no? De adentro hacia afuera. Y en esa implosión caí yo, porque llegué a un punto en el que yo dije, no, yo no puedo permitir más este maltrato. Imagínense que yo estaba hasta el punto de quitarme la vida. De hecho, esa fue una de las opciones que mi ex esposo me dio una vez, cuando yo le pedí que quería estudiar. ¿Hasta dónde llegó ese maltrato emocional? ¿Sí? Pero apoyado por sus padres. Sus padres, les cuento, nosotros cuando recién nos casamos, teníamos que irnos a escondidas de vacaciones, a veces muy poquitas, como 2 o 3 en la vida, pues cuando yo estuve casada con él,
porque su mamá quería estar con nosotros las 24/7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando, como quien dice, yo le quité, como quien dice, yo le quité su niño, empieza la actitud tanto de papá como de mamá hacia uno en lo personal, ¿no? Entonces, obviamente yo no fui muy bien recibida al principio, y aunque cuando fui recibida, pues siempre estaba la cuestión del estrato social, muchas situaciones en las que yo dije, hola, no solamente es él el que está con un problema de que fue malcriado, ¿no? Sino que parece que todos allí, todos allí lo estaban, porque nadie corregía a nadie. Adentro eran las situaciones, peleas entre hermanos, eso fue horrible. Yo veía todo esto, yo decía, este fue el hombre con el que me casé, con esa familia, boom, y resultó que era una mentira. Es una mentira que aún mantienen, ¿sí? Pero bueno, ¿a dónde voy yo más? Allá con el tema de los mamas boys, que les hacen un daño muy grande, y les voy a explicar además por qué. Porque estos personajes siempre van a estar ahí dependiendo de sus padres. Mire, por ejemplo, mi ex esposo, esta es la hora que todavía está dependiendo de su papá. Y él tiene que 60 años y su papá ya tiene como casi 90. O sea, es vergonzoso que tú a los 60 años tengas que ir a la casa de tu papá a pedir plata para... Sabiendo que tú ya estás casado, porque él ya está casado, obviamente hace muchos años, él se volvió a casar, para que te ayude a mantener tu nueva esposa. Entonces, hasta allá abarca esta irresponsabilidad de criar hijos con amor, pero sin control. ¿Recuerdan la canción de este cantante, cómo se llama? El panameño, que dice, amor y control. La familia, los hijos necesitan mucho amor y mucho control, mucho concientizar. Es que no vivimos conscientes. Entonces, este es un llamado a esas mamás nuevas que tienen sus niños, tanto hijos como niñas, niños como niñas, y no solamente las mamás, papás también. Por favor, no estemos mandando más al mundo gente malcriada, gente desconsiderada, gente que hace solamente salir a lastimar a otros, a que sus traumas de infancia, porque mi ex esposo tiene muchos traumas de infancia que nunca los ha trabajado, y ese es el momento en que nunca los ha trabajado, y siguen haciéndole daño a otros, ¿sí? Y llevan arrastrándose a sus propios hijos. O sea, ya no solamente son mamás boys, sino que también quieren depender de sus hijos. O sea, por Dios, como ya no está la mamá, entonces ahorita ¿quién va a tomar esa posición? ¿El hijo o la hija? Para que lo sigan manteniendo. O sea, no estamos criando gente responsable. No lo estamos haciendo. Entonces, mis queridas mujeres, no se queje más. Si usted quiere realmente un cambio y tienes hijos en casa, críalos con amor y control, con la conciencia de que si te vas a una relación, es con la responsabilidad de que es tu relación. Ahí no se mete ni papá, ni mamá, ni hermanas, ni nadie, como me pasó a mí. Imagínense que el nombre de mi hija ni yo se lo pude poner, se lo pusieron ellos, pero afortunadamente me gustó. Pero hasta allá va el daño que se le hace a estos mamás boys. Así que bueno, mis amigos, de eso quería hablarles el día de hoy. Es que pasó hoy algo muy chistoso en la cena que tuvimos, porque una pareja la vimos y esta pareja precisamente le estaba diciendo eso. Es el colmo que a estas alturas de la vida tú le tengas que pedir a tu papá para que te pague la cena que nosotros estamos teniendo. Y la mujer se emberracó ahí. Y obviamente pues uno así como, chisme, ¿no? Chisme. Pero yo dije, wow, esto me recuerda a mi vida. Esto me recuerda esa vida tan horrible que yo viví, mis amigos. Yo vivía en una jaula de cristal, siendo maltratada
desde que amanecía hasta la noche. El único ratico en que yo sentía que este personaje me amaba, este Mama's Boy, era cuando teníamos sexo. Por eso creo que en parte me volví un poquito adicta al tema, porque era la única manera en el único momento, en el que yo sentía que me quería, ¿sí? Y que no había maltrato y que como que todo lo que hacía yo era perfecto. Así que mis queridos amigos, por favor, podemos cambiar las cosas. No, queremos un cambio afuera, pero no estamos viendo las cosas que están pasando en nuestros hogares. Entonces, cuando usted se concientice, yo no tengo hijos, ya la mía está muy grandota. Cuando usted se concientice de que usted es parte, de que somos parte, tanto del problema como del cambio, ¿sí? Entonces, madres y padres nuevos que están con sus niños chiquitos, concientícense. No manden a la vida a futuros padres y futuras madres Mama's Boys. No, mande a gente que va a construir otras familias con responsabilidad, con valores, con disciplina. Que el que se casa, busque su casa, ¿sí? No ese cordón umbilical todavía que no se lo quitan. Usted se puede imaginar cómo es la vida de este señor, el papá de mi ex esposo, que ya es un señor de 90 años, que trabajó muy duro. El señor sí trabajó muy duro. Es un gran maestro de la universidad. Fue un gran maestro, es un señor muy estudiado, hablemoslo pues en su parte académicamente hablando, y fue muy buen proveedor, ¿sí? Entonces, esta parte, este señor no la ha dejado de hacer. ¿Por qué? Porque sus hijos cada mes van a la casa de este pobre señor a pedirle plata. Esto es vergonzoso, créanme que es vergonzoso. Y se los dice a alguien que yo vivo sola y que ustedes saben que tuve una lesión medular. Y yo me rebusco mi vida sola. Yo no le estoy pidiendo dinero a nadie, ni menos a mi familia, porque bueno, nunca he contado con ellos. Pero mi punto es esto, amigos. Si usted tiene hijos y usted tiene esa preocupación de querer ayudar al mundo, empiece en su casa. Empiece a corregir situaciones. Empiece a dar control y disciplina. Para que no mandemos a personajes que acaban a otros. Como me acabó este hombre a mí. ¿Sí? Pero bueno, yo siempre digo que el pasado tenemos que traerlo a relucir para aprender. Y de esta situación, de esta historia se aprende muchísimo, muchísimo, mis queridos amigos. Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros hijos, por ejemplo, en este caso del papá de mi ex esposo, que me respetara, me tratara con dignidad, si él vio que su propio padre lo hacía? Y nadie corrigió nada. Su mamá, al contrario, antes lo premiaban pues como para quien dice, pobrecito, has sufrido tanto, viviendo tanto maltrato. Cuando que quiere, regalos, viajes, moto, carro, lo que el niño pidiera. Y nunca se trabajó los problemas. Entonces este personaje va y se casa con esta niña, ¿no? Y la volvió mierda literal en ese momento. Pero miren, nada es para siempre, ¿sí? Cuando recuperé mi amor propio y me concienticé de que él no es malo, es pendejo y malcriado, pero no es malo. Mi ex esposo no es malo. Es una persona que simplemente le hicieron creer, su mamá y su papá, que todo lo que él quería y todo lo que él dijera era así. Y no es así, ¿verdad? Y lo triste es que sus hijos, ¿sí? Los hijos siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Es como un círculo vicioso, Así que mis queridos amigos y mis queridas amigas, no nos quejemos más y seamos parte del cambio. Criemos hijos con conciencia, criemos hijos con amor y con control, ¿sí? Así que bueno, yo les mando un besote, espero sus comentarios, no sé qué opinan de lo que yo les haya contado el día de hoy, pero esa situación me recordó mi vida y bueno, hay muchos detalles además. Amigos, tengo varias preguntas que hacerles. Quiero hacer un podcast
pero quiero que me digan de qué tema les gustaría que tratara, qué les gustaría que yo hablara. Bueno, mis queridos amigos, me voy a despedir de ustedes mandándoles muchos besotes y esperando sus comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Siempre tratemos de no reflejar nuestros traumas y nuestro problema mental y emocional en ellos, ¿verdad? Porque la única persona que se queda en mal posición es usted. O sea, dice mucho de usted y de su educación y de sus valores. Así que bueno, todos los comentarios positivos son bienvenidos. La idea es que estos sean temas que puedan servir a la sociedad, ¿sí? Y seamos parte, ya no del problema, sino de la solución. Así que bueno, espero sus comentarios. A todos les mando muchos besitos y unos abrazotes y espero vernos pronto. Bueno, aquí un ratico les voy a mostrar porque me tocó, después de haber hecho el video, como acababa de entrar de la calle, casi no pasé mucho rato con mis negritos. Entonces aquí terminé el video y me puse a darles sus papachos y su tiempo. Especialmente les cuento aquí a Nadash. Él se siente muy aislado cuando yo hago videos, a él no le gusta. Literal, Dachito se va. No entiende que a mamá le gusta compartir cosas positivas con la gente. Así que bueno, hasta los perritos necesitan amor y control. Pero ahorita es tiempo de papachos y de besitos a mis negritos.